a quienes por nosotros damos gloria a Dios. En la cruz lo dio todo, damos gloria a Dios, damos gloria a Dios, damos gloria a Dios, a quien puede cuidarnos de no hacer el mal, presentarnos sin mancha ante su majestad. Damos gloria a Dios, damos gloria a Dios. Aleluya, aleluya, al que vive por siempre, al que reina por siempre, Jesús. Aleluya, aleluya, al que vive por siempre, al que reina por siempre, Jesús. Al que dio su vida en la cruz y ahora reina en majestad. Alabamos a Dios de verdad, con gratitud, Jesús. Al que dio su vida en la cruz y ahora reina en majestad. Alabamos al Dios de verdad, con gratitud, Jesús. Aleluya, aleluya, al que vive por siempre, al que reina por siempre, Jesús. Aleluya, aleluya, al que vive por siempre, al que reina por siempre, Jesús. Damos gloria a Dios, damos gloria a Dios, damos gloria a Dios, damos gloria a Dios. Eterno amor, inexplicable, sublime gracia que me alcanzó. En ti hoy salvo soy. Te entregaste sin reservas, lo diste todo por mí en la cruz. En ti hoy salvo soy. Jesús, fuente inagotable de vida y salvación. Jesús, fuente inagotable de
Y poderoso príncipe de paz, tú gobiernas con autoridad y tu reino permanecerá para siempre. Y poderoso príncipe de paz, tú gobiernas con autoridad y tu reino permanecerá para siempre. Jesús, fuente inagotable de vida y salvación. Jesús, fuente inagotable de vida y salvación. Y poderoso príncipe de paz, tú gobiernas con autoridad y tu reino permanecerá para siempre. Poderoso príncipe de paz, tú gobiernas con autoridad y tu reino permanecerá para siempre. Para siempre. Y para siempre. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús, salvación de la muerte y libertad sobre la esclavitud del pecado. Vida eterna para todo el que cree en Jesucristo, que ahora es su templo santo. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, su casa. Yo soy el pastor Manu Pajarín y mi esposa y yo, el pastor Ángel y la pastora María, estamos muy alegres de que usted comparta esta palabra con nosotros. Hoy celebramos el momento más impactante, más importante de la historia de la humanidad, el día del sacrificio del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, por nuestros pecados. Cristo ocupó nuestro lugar de castigo, pagó por nuestras rebeliones, cargó con nuestras debilidades, fue golpeado para que pudiéramos tener paz y fue azotado para que fuésemos sanados. Murió en lugar de los pecadores. Su sacrificio ha sido el punto central de la obra redentora y reconciliadora de Dios con la humanidad. La cruz es el trono de victoria de Cristo, el tema central de nuestra fe. Pero también la cruz ha sido motivo de polémica, de debates interminables, de sospechas, de controversia, de falsas acusaciones y de un profundo rechazo. Lo cierto es que la cruz no deja a nadie indiferente. O la recibes y te abre los ojos a toda verdad, o la rechazas y te opones a ella con vehemencia. ¿Cómo pudo ser el mayor acto de amor y misericordia de Dios ser tan indiferente para gran parte de la humanidad? La respuesta es simple. Gran parte de la humanidad es enemiga de Dios. No lo reconocen como tal, así que lo que Él haya hecho por ellos, a favor de ellos, les tiene sin cuidado. Y precisamente esa enemistad es la que Dios Padre
tomó la iniciativa de acabar. Pero como nada queda sin repercusión o efecto en este universo, antes de acabar con la enemistad entre los hombres y Dios, había que resolver el tema de la deuda por tanto pecado y tanta maldad humana bajo los cielos del Dios Altísimo. Entonces, la iniciativa de Dios para alcanzar amistad con el hombre otra vez debe incluir el pago de dicha deuda. Su Hijo entonces se hizo cargo de pagarla por nosotros. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. En el principio Adán era amigo de Dios. Una vez la desobediencia de Adán produjo su caída, su relación con Dios se fracturó y se perdió. Adán pasó a ser enemigo de Dios por causa de su pecado. Todos los descendientes de Adán se constituyeron por enemigos de Dios por la misma razón. El pecado se adueñó y esclavizó el corazón humano, y esto lo alejó tanto de Dios que terminaron olvidándolo incluso. Podemos leer en la carta a los Romanos capítulo 5, verso 10. Dice así: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña que antes de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, éramos enemigos de Dios. También podemos ver en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 21, dice: eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Éramos enemigos de Dios, aceptémoslo. Antes de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, éramos enemigos de Dios. Nuestra voluntad estaba esclavizada al pecado y separada de la voluntad de Dios. Como ambas voluntades, la de Dios y la voluntad esclavizada por el pecado, son opuestas e irreconciliables, sentíamos rechazo y enojo ante la proximidad de todo lo referente a Dios. Y pensemos un momento, siempre fue así, ¿verdad? En toda circunstancia, en toda situación en la que estábamos expuestos a la palabra de Dios, a que alguien nos hablara de Cristo, a escuchar música cristiana o una película cristiana, o que alguien viniera a mencionar a Jesucristo, inmediatamente nosotros entrábamos en conflicto o se nos ponía rancio el ambiente. No queríamos saber nada de Dios. Esa es la verdad. Todo lo que era referente a Dios nos producía un rechazo inmediato. ¿Por qué? Porque cuando se vive en oscuridad, cuando se vive en tinieblas, que es la vida sin Cristo, entonces uno no quiere la luz, y cuando la luz se acerca queremos escapar de la luz. Entonces esa enemistad, ese punto irreconciliable entre la voluntad de Dios y la voluntad esclavizada al pecado, que era en la que vivíamos, nos separa de Dios al punto de que queremos estar alejados de todo aquello que sea referente a Él. Y la humanidad, al estar lejos del Señor, lejos de su bondad, lejos de su amor y misericordia, quedó privada de su paz. No tenemos paz verdadera sin el Señor. Podemos leer en Isaías 57, verso 20 y 21, dice así: pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Y recordemos que impío también significa incrédulos. Entonces el apóstol Pablo nos hace ver
en esta palabra, el profeta Isaías nos hace ver en esta palabra que recibe del Señor, una palabra poderosa, que los incrédulos no tendremos paz jamás. Y mire cómo dice en esta versión de la Biblia en lenguaje actual, ahí mismo en Isaías 57, verso 20 y 21. Pero los malvados son como un mar agitado que no se puede calmar. Sus olas arrastran barro y suciedad. No pueden vivir en paz. Les juro que así es. ¡Wow! ¡Qué tremenda sentencia! No pueden vivir en paz. ¿Quiénes? Los incrédulos, los impíos, los malvados. Y escuche esto porque es difícil. Yo sé que es duro oírlo. Pero cuando no tenemos a Cristo, somos malvados. Hay maldad en nuestro corazón. Yo sé que usted piensa, porque también yo lo pensé en su momento, que nosotros no éramos tan malos, que no éramos iguales a los asesinos, a los violadores, a los políticos corruptos, que no éramos igual a los narcotraficantes o a los terroristas. Pero ese tipo de maldad que quizás no estaba en su corazón, en mi corazón, no significa que no haya otro tipo de maldad, que al final es la misma cosa. Maldad es maldad, perversión es perversión. La palabra dice que no fue hallado ni uno solo que fuese justo. Por eso fue necesario que Cristo viniese para que pudiese haber, aunque es por primera vez, un solo justo. Ese justo era el que iba a hacer esta obra de redención. Entonces nosotros, cuando no teníamos a Cristo, nuestra maldad era comparable a un mar agitado que no se puede calmar. Es que cuando no teníamos a Cristo y andábamos en corrupción, ¿en qué estábamos pensando? En ver cómo podíamos obtener dinero o más dinero de una manera ilícita o de una manera en juega vivo, en la cual fuese como que no es ilegal, pero sí lo es, pero no lo parece ser. ¿Me explico? Usted me entiende. Cuando no teníamos a Cristo, nuestra manera de ser, la maldad de nosotros es como un mar agitado que no se podía calmar. El que era mujeriego estaba siempre pensando en una nueva conquista. La anterior, aunque fuese casado este mujeriego, la anterior conquista fuera de su matrimonio no era suficiente. El mar está agitado y está siempre, me explico, moviéndose a lo que sigue, buscando algo nuevo que hacer, buscando una nueva conquista. El que era drogadicto de cualquiera de las formas en que puede serse, ya sea alcohol o sustancias alucinógenas, o sexo, o comida, o ludopatía, cualquiera de las adicciones, es como un mar agitado que no se puede calmar. Estábamos siempre buscando cómo satisfacer algo que nunca tiene satisfacción. Y lo peor de todo es que en nuestra manera antigua de comportarnos, el pecado en nosotros era como ese mar agitado que no se puede calmar, y tenía como consecuencia que, dice aquí en Isaías 57, sus olas arrastran barro y suciedad. O sea, nuestras acciones, sí, nuestras acciones sin Cristo arrastraban barro y suciedad. O sea, ensuciábamos, dañábamos, pervertíamos todo lo que estaba a nuestro alrededor, a las personas a nuestro alrededor. Contaminábamos a nuestras propias familias, a nuestros hijos, que no tenían nada que ver con mi adulterio o con mi corrupción política o con mi corrupción en los negocios o con mis mentiras. Igual terminábamos arrastrándolos, ensuciándolos en nuestros pecados, embarrándolos del barro, del lodo de las malas acciones que teníamos. No podíamos tener paz. Les juro que así es, dice la palabra en Isaías 57, 21. La verdad es que sin Cristo no hay paz en nuestro interior. Nada nos satisface. Nada está completo. Siempre terminamos pensando que la felicidad, o terminábamos pensando que la felicidad y la paz estaba en algo que no habíamos hecho, que no habíamos alcanzado, en una distinción que no hayamos logrado, o en un título, o en un viaje que nos hace falta por hacer, o en repetir más y más una y otra vez suculentos platillos,
o un nuevo auto, o que la paz o la felicidad estaba en una casa más grande, o en ser lo más sexualmente promiscuo posible, o teniendo más dinero, o casándonos de nuevo. Lo cierto es que nunca podremos tener paz mientras sigamos perteneciendo al reino animal. Disculpe, ¿fue demasiado rápido y fuerte para usted lo que dije? No lo preparé. Pero quiero que sepa, hermano, que así es. Y si usted no está entendiendo lo que digo, le invito a que escuche la prédica del pasado domingo 5 de abril, llamada El Hijo del Hombre, el perfecto segundo Adán. La va a encontrar en nuestro canal de YouTube. Allí explicamos que por la vida obediente a la voluntad de Dios que tuvo Cristo, los creyentes en el Dios verdadero, ahora ya no seguimos siendo como las bestias del campo. Y nuestro ADN natural lo demuestra. Nuestro ADN indica que nosotros formamos parte del reino animal. No somos del reino vegetal ni del reino mineral. Nuestro ADN indica que somos de esta tierra, somos iguales, semejantes en gran parte de nuestro ADN a las bestias del campo. Y los animales de este planeta tampoco viven en paz. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros tener paz siendo de ese reino? Y lo explico. Así es, los animales no viven en paz. Mientras unos sean depredadores y otros presas, estarán en eterno combate. E igual que nosotros, ellos también tienen que batallar y superar virus, bacterias, dificultades del terreno en que viven, los cambios climáticos, etc. La meta de ellos, la de las bestias del campo, los del reino animal, es sobrevivir y poder pasar su semilla a una nueva generación. Si logran esto, su vida fue un éxito. Y lograr eso, reproducirse, es otra lucha a muerte en algunos casos. Incluso hasta las plantas tienen que luchar para sobrevivir. Hay guerra allá afuera, queridos amigos, queridos hermanos. No hay paz. Mientras sigamos perteneciendo al reino animal, nunca tendremos paz. Seguiremos habitando en este reino de oscuridad, donde la ley del más fuerte es la que gobierna. Lo voy a repetir. Si seguimos siendo el reino animal, seguiremos habitando en este reino de oscuridad, donde la ley del más fuerte es la que gobierna, donde la injusticia es la que prevalece, donde la carne de algunos, o la fuerza, o el intelecto de algunos, servirá de alimento para el más fuerte o para el más poderoso. Es por eso que Dios quiere sacarnos del reino animal al reino de su amado Hijo Jesucristo. Encontramos en la carta a los Colosenses capítulo 1, verso 12 al 14, lo siguiente: y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos. Hago un alto, noten que la palabra Padre está en mayúscula, así que se está refiriendo a nuestro Dios Todopoderoso. Así es que vuelvo y leo, dice: y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad con su sangre y perdonó nuestros pecados. Y ese siempre fue parte de los objetivos de Dios: sacarnos del reino de las tinieblas, sacarnos de la oscuridad y traernos al reino de su Hijo amado. O sea, que dejáramos de pertenecer al reino de animal, que nuestra naturaleza fuera transformada en la naturaleza original semejante a Él, y venir otra vez al reino de su Hijo amado. Para llevarnos a su reino, Dios Padre hizo entonces el mayor sacrificio posible. Ofreció a su Hijo unigénito como sacrificio por nuestros pecados. Jesucristo mismo entregó su vida y prefirió vivir toda la angustia de recibir el castigo en lugar nuestro por la satisfacción del fruto de su sacrificio en aquellos que le hemos aceptado por Salvador. La humanidad no merece la paz. Para obtenerla, tendría que comprarla mediante el castigo por sus acciones. ¡Wow! Y Dios consideró que era demasiado alto ese precio. Además, ninguno de nosotros podría volver de la muerte. Esto era imposible entonces de que lo pagáramos. Así que Él hizo lo correcto.
Si todo pecado, todo acto de rebeldía debe ser castigado, Cristo se ofreció para ocupar mi lugar de castigo, tu lugar de castigo por los pecados que nosotros cometimos. Jesús prefirió llevar toda nuestra debilidad, todo nuestro dolor, todas nuestras rebeliones, nuestras culpas sobre Él, como si Él hubiese sido el que falló. Pero siendo inocente de nuestras maldades, prefirió soportar la angustia de nuestro castigo cuando vio el fruto de su sacrificio en nosotros, los que ahora creemos en Él. Encontramos en Isaías 53, capítulo 53, verso 1 en adelante. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, en algunas versiones dice varón de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó y fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y aquí me detengo, mis queridos hermanos. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Así es, esta debilidad que tuvimos siempre delante del pecado que nos esclavizaba, de entregarnos a Él. Caín pudo desde el principio gobernar esa fuerza oscura que se presentó desde su interior en Él. Él podía hacerlo. Nosotros podemos hacerlo. Sin embargo, podemos hacerlo en algunas cosas, pero no podemos hacerlo en otras. Por ejemplo, cuando yo era joven, mi debilidad no fue el alcohol ni las drogas. Mi debilidad fueron otras, fueron las mujeres, fueron la mentira. Y no me sentí en paz. Mi debilidad fue la amargura, fue el enojo. Y eso me hacía caer. Yo era débil delante de esa fuerza. Asimismo, hermano, usted también fue débil en algunas cosas que aún a veces, si nos descuidamos, nos arrastran, habiendo sido llamados a esta vida nueva, habiendo sido transformados por medio de Cristo en una nueva criatura. Si nos descuidamos, a veces, como un lobo hambriento, vuelve y nos asalta esta debilidad y sucumbimos ante ella. Cristo, dice, cargó con nuestras debilidades. Él fue agobiado por nuestros dolores. Así es, porque esta humanidad sufre. Sufrimos por no ser altos, por no ser delgados, o incluso algunos sufren por ser demasiado altos. Otros sufren por el color de su piel, otros sufren porque nacieron en un país difícil o nacieron en una circunstancia económica o en un grupo socioeconómico menos privilegiado. Todos sufrimos por algún motivo, por nuestra religión, por haber nacido mujer. Hay mucho dolor. Hay tanto dolor en esta tierra y maldición de que algunos hasta nacen en una rebeldía que los hace pensar que no son lo que son al nacer. Hay dolor, no hay alegría, por más que se diviertan haciendo todo lo que creen que podemos hacer, según lo que nosotros creemos que somos, o según lo que nosotros hemos decidido vivir de acuerdo a aquella sensación que nos da libertad por poder tomar el pecado en nuestro aparente control, y entonces ahora nosotros nos deleitamos en nuestros pecados. Aún así hay dolor. Dolor por el abandono de un papá, dolor por las golpizas de un papá o una mamá, dolor por el abandono de una mamá, dolor porque no se alcanzaron metas, dolor porque un día descubrimos nuestra propia mediocridad, el dolor que produce nuestra ignorancia a los que hemos sido altivos o a los que son altivos. Hay dolor que se produce en nosotros y en la vida a nuestro alrededor. Él fue agobiado, Cristo fue agobiado por todos nuestros dolores. Y dice la palabra en Isaías 53, refiriéndose primeramente al pueblo judío, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios.
un castigo por sus propios pecados. Así lo vieron ellos en el momento de la cruz. Así vieron ellos a Cristo, como que Él era merecedor a ese castigo que recibía para ir a la cruz, y la misma cruz. Y nosotros, los gentiles, los no judíos, cuando nos presentaron el evangelio de Cristo y los vimos a Él en esta historia tan profunda, muerto por nosotros, muchos lo tuvimos por débil, muchos lo tuvimos de que Él, bueno, algo hizo que mereció ese castigo. Y no era así. Dice en Isaías 53 verso 5, pero Él, Cristo, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Nuestra rebelión de vivir en una voluntad fuera de Él, antes de conocerle y aceptarle como Salvador, Él fue traspasado por esa rebelión, y nuestro pecado a Él sí lo aplastó. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Nuestra paz demandaba un castigo severo, y Él fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados de todo este dolor y de toda enfermedad. Todos nosotros, verso 6, nos hemos extraviado como ovejas. Primeramente el profeta Isaías hablaba de los judíos, y después la palabra aquí del verso 6 habla también de nosotros, los no judíos, los gentiles. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Lo que hemos estado diciendo, la otra voluntad, esa segunda voluntad separada de la voluntad de Dios. Lo leo de nuevo. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él, sobre Cristo, puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al emperador romano o no? Préstenme una moneda. Háblanos, Señor. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? ¡César! Pues den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¡Crucifícalo! ¡Sí! ¡Crucifíquenlo!
¡Muévanse! ¡Tú, sal de en medio! ¿Por qué lo atormentas así? ¡Déjenlo! ¡Es el Mesías! ¡Él no ha hecho nada! ¡Corten las cuerdas! ¡Tú! ¡Carga ese madero! ¡A un lado! ¡Muévete! Esta túnica no es de un rey. ¡Es mía! ¡Es mía! No, déjamela, no la rompan. Momento. Juguémosla a los dados. ¿Qué les parece? ¡Avanza! Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Haz uno de tus milagros! Sálvate si eres el rey de los judíos. ¿Salvó a otros? Que se salve a sí mismo. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿No tienes temor a Dios? Tú que estás bajo justo castigo. Pero este hombre no hizo nada malo. Acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Te prometo que hoy estarás en el paraíso conmigo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¡Qué amoroso y poderoso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo! ¡Oh! Éramos sus enemigos y Él entregó su vida por nosotros, sus enemigos. ¿Quién podrá aconsejar la mente de Cristo? Jesús sabía que solo Él podía soportar nuestro castigo y el peso de todo el pecado de la humanidad y morir por nosotros, hecho pecado Él mismo. Isaías 53 sigue diciendo en el verso 7, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, hecho un poco atrás. No dijo ni una sola palabra. No se quejó. Él estaba consciente del pleno sacrificio de su obra redentora en amor por nosotros. Y sigo leyendo, como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus traquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Y hago referencia porque el profeta Isaías decía, sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, porque en ese momento no había ocurrido, pero ya su vida fue entregada en ofrenda por el pecado. Y sí, se cumplió la palabra. Él tiene muchos descendientes. Sí, el segundo Adán ha hecho muchos descendientes, ha dado fruto de muchos descendientes, así como el primer Adán tuvo muchos descendientes y aún los tiene. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el verdadero ser humano diseñado por Dios, cuando se entregó a sí mismo por nosotros, ha tenido este segundo Adán, Cristo mismo, muchos descendientes, usted y nosotros, los que creemos en Cristo. Y esto le dará larga vida, ya Él la tenía, pero su reino no tendrá fin. Y en sus manos, por su obra, el buen plan del Señor prosperará. El buen plan del Señor prosperó en sus manos. Cristo logró cargar con todo el peso del pecado sobre Él. Soportó el castigo por nuestra paz. El buen plan del Señor prosperó en sus manos en todo esto que Él logró. Logró ser castigado en mi lugar. Sí, Señor, gracias por eso. Ahora podemos ser salvos y libres de la muerte y de la esclavitud del pecado por causa del sacrificio de Cristo. Soportó el castigo por nuestra paz. Seguimos en Isaías 53, verso 11. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y Él lo vio antes que sucediera y ya sucedió. Y a causa, sigo leyendo, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo. Señor, qué hermoso. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Somos nosotros. Fueron nuestros pecados, Él pudo cargar con ellos y ahora somos contados entre los justos mediante esta gracia de redentora de Cristo Jesús en esa muerte en la cruz y en esa resurrección de la muerte. Y al final dice en la primera parte del verso 12 de Isaías capítulo 53, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso
a la muerte. Rindamos honor a nuestro soldado victorioso, Jesucristo, quien nos compró el derecho a tener ahora su paz. Ahora tenemos derecho a vivir en paz. Oh Dios Todopoderoso, mi querido hermano, tu paz y mi paz no podía ser gratis. Nuestro pecado, al inicio, al nacer inocentes, pero después la naturaleza nueva que tuvo transformada, degradada Adán en esta forma de bestia, en esta forma de animal del campo, produjo en nosotros la continuidad del pecado que introdujo Adán. Y el pecado es merecedor de castigo. Si usted cree que Satanás ya fue castigado, no, mi hermano. Él fue expulsado en su rebelión del reino de los cielos. Así es. Sí, fue quemado, dice la palabra, que el Señor hizo que de su interior brotara un fuego que lo consumió. Pero él aún no ha sido castigado eternamente. No, porque el castigo real es un castigo eterno. Y Él está esperando, igual que la humanidad sin Cristo espera que se cumpla la sentencia de muerte. La humanidad que está esclavizada, que vive en prisiones de maldad, están igual que Satanás y sus demonios, esperando el día que se cumpla la sentencia de muerte. Oh, mi querido hermano, nosotros también estábamos así, esperando ese castigo final. La forma en que Cristo es maltratado antes de morir y la propia cruz demostraban el nivel de severidad del castigo por nuestros pecados. Pero Cristo asumió ese rol por nosotros. Se puso en nuestro lugar. Castigado en mi lugar fue Cristo, para que yo ahora pueda vivir en paz. Esa paz que usted y yo tanto buscamos fue pagada en un castigo descomunal en todo ese vía crucis. En el día de hoy estamos recordando a nivel mundial ese sacrificio supremo del Hijo de Dios. La pregunta es, ¿nosotros le estamos permitiendo a Él que su paz, la que nos regaló Cristo por medio de su sacrificio, suplantándonos en ese lugar de martirio y de pago, estamos nosotros viviendo en esa paz que Él nos regaló? ¿La estamos aprovechando? Me pregunto a mí mismo, Manuel, ¿tú la aprovechas? Hermanos, tomemos el día de hoy como la gran reflexión de que este sacrificio por nosotros, de darnos esta paz entre tantas cosas que este sacrificio de Cristo nos ha dado, esta paz, este fruto, debe dar de comer de nuestro interior a todos los que nos rodean. Y este mensaje tiene más relevancia que nunca en momentos de crisis, en momentos donde estamos obligados a estar aquí en claustro, en esta pandemia que nos ha obligado a estar en casa. Más que nunca, mis queridos hermanos, porque ahora en casa, ante la angustia, ante la incertidumbre de lo que pueda pasar, cuando empecemos paulatinamente a salir de casa, ¿cómo recuperarnos de este problema económico ahora? Y en ese instante donde algunos discuten, donde algunos tienen pleitos y hay acusaciones de que si nos hubiéramos preparado mejor, que si hubieras hecho tal cosa, que si no hubieras decidido tal cosa, que si no hubiéramos comprado tal cosa, hubiésemos tenido este dinero para esto. Nada de eso ahora ayuda. Es un momento para la paz del Señor. En este claustro por el COVID-19 es momento para que este fruto, este regalo que nos dio Cristo mediante tan alto sacrificio en la cruz, sea
efecto en nosotros. Su vida dada en la cruz para darnos esta paz, sea fruto ahora en este momento, para responder correctamente ante un ataque, para decirnos a nosotros mismos en una acusación de angustia o de reproche, autorreproche o reproche de alguien en casa, quedarnos callados como Él enmudeció también. Saber ocupar nuestro lugar, que esta paz reine en nosotros. Y ese es nuestro deseo para ustedes, para mí y mi familia. Por eso te invito a que oremos ahora, para poder soportar esta cuarentena, conforme a las ordenanzas y a los decretos de nuestro gobierno. Yo te pido, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, que se produzca esta paz en nosotros ahora, mi Señor. Esa paz ya debió producirse porque ya está en mí. Ayúdanos a entender que ya está en nosotros esta paz. Incluso antes de ir al sacrificio, a los golpes, a los azotes, a que te aplastara el Señor por culpa nuestra, por el peso de nuestros pecados. Tú nos regalaste la paz. En esa última cena, tú le dijiste a tus discípulos que tú les dabas tu paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Ya tú regalaste tu paz. Y nosotros, Señor Jesús, tomamos esa paz. Aceptamos, reconocemos nuevamente que tú nos la has dado, que ya la teníamos. Y te pedimos, Señor, que reine otra vez en nosotros. Que sea tu paz la que hable en nuestras palabras, que sea tu paz la que hable a través de nuestras miradas y nuestro lenguaje corporal, que hable en la inflexión y en la entonación de mi voz y de las voces de los que estamos en casa, Señor Jesús. Que podamos en tranquilidad sujetarnos a los decretos y a las ordenanzas del gobierno de mantenernos en cuarentena. Mi Dios Todopoderoso, ayúdanos. No permitas, Padre, que la paz, la falta de paz que reina en este mundo sin ti, lleve al saqueo, lleve, Señor, al pleito afuera, a que la gente salga en turbas, a destruir, a robar, a saquear los negocios, las casas nuestras o de personas que no te conocen, Señor. No lo permitas, Dios Todopoderoso. Sujétalos ahora, te lo pedimos, por amor a tus hijos, Señor, y por amor a esta nación, que también te lo pedimos por ella. Que la frustración y la angustia no nos gobiernes, que nos gobierne tu paz, que no nos gobierne la angustia ni la frustración, ni el miedo al futuro, sino que nos gobierne tu paz. Te lo pedimos ahora, Señor, conforme a la obra redentora en tu cruz. Que tengamos por medio de esta paz de tu Espíritu Santo dominio propio durante todo este tiempo de cuarentena, y que se produzca un hábito en nosotros para paz y dominio propio cuando salgamos también de esta cuarentena por el COVID-19. Mantengamos, Señor, ayúdanos a que mantengamos la paz y la confianza en ti, nuestro poderoso Dios y Salvador, porque tú nos vas a ayudar a levantarnos financieramente después de este periodo de cuarentena, porque tú, Dios Todopoderoso, es el que nos levantas, Dios, de este claustro, de esta angustia. En el nombre de Jesús tú lo haces, porque ya tú tienes cuidado de nosotros, y todo lo que vivimos, Señor, conforme al propósito del llamado de cada uno, Señor, a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso también toda esta situación nos ayuda a bien, Señor. Gracias por esta paz, gracias por este sacrificio tuyo, Jesús, en la cruz. No lo merecíamos, pero aquí contigo no se trata nada de merecer, porque si fuera por merecer, entonces no podríamos recibir esta paz, no podríamos recibir este beneficio, Señor Jesús, porque si yo creo que yo tendría que merecérmelo y hacer algo para merecérmelo, tampoco, jamás nada que lo quisiera lo podría lograr yo merecer, Señor, tu paz. Así es que esta paz es inmerecida, y lo que nos toca a nosotros es merecerla, es recibirla, Señor. Sin merecerla es recibirla, no cuestionar por qué no las diste, ni qué tengo que hacer para recibirla. Solo hay que aceptarla, y ahora yo la acepto, la aceptamos
aceptamos, Señor, aceptamos esa paz, Padre, que tú nos diste en esa cruz, en esa muerte, como sacrificio por nosotros, pagando por nuestros pecados, recibiendo tú la muerte que no merecías por nosotros. Gracias, 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 Dios Todopoderoso, por tu Hijo y Jesucristo, tú por este sacrificio. El Señor ya te ha bendecido. Jehová ya te ha guardado y ha hecho resplandecer su rostro sobre ti en esa cruz, en ese sacrificio supremo. Él ya tuvo de ti misericordia. Sí, al ocupar tu lugar por mí y por ti. Jehová ya alzó sobre ti su rostro y ya nos regaló, puso en ti y en mí su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, para crecer cada día más en el conocimiento pleno de Dios y de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por haber escuchado toda esta prédica. Le invitamos a que se mantenga en la paz que ya nuestro Señor Jesucristo nos otorgó, logró para nosotros, compró para nosotros en la cruz del Calvario. Esta es nuestra casa con Dios, su casa, y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Te damos gloria, todopoderoso eres tú, Señor. Te proclamo